Buenos días, tardes o noches. Depende de la hora que veas el video, quiero iniciar agradeciéndoles por apoyar al canal y darle me gusta, eso me motiva a subir más contenido al canal. Dicho eso, iniciemos. Descargo de responsabilidad. El siguiente fic y personajes no me pertenece, créditos a sus creadores. Si desea ayudar al canal, denle me gusta y suscríbete. Capítulo 6. Intermedio. No fue un sueño. Varios tonos de gris y blanco colorearon la habitación. Aunque carecía de color y decoración, salvo por algunos electrodomésticos y una maceta, el aire acondicionado estaba bien y la cama era comodísima. En resumen, la habitación era cómoda, aunque un poco monótona. Tal era la habitación en la que el rey se encontró congelado. ¿Cuánto tiempo había pasado desde que la alarma lo despertó? Cada segundo parecía un día aparte mientras miraba fijamente la brillante lámpara sobre él. Tras dormir para recuperarse del cansancio y la adrenalina, Kim finalmente comprendió el peso de la situación. La ciudad en llamas, su transformación en un amo y el hecho de estar atrapado en este mundo sin salida. Todo se le vino encima. El shock de la revelación había impedido que su cuerpo se moviera desde que despertó. Mierda. ¿Qué se supone que haga ahora? Independientemente de cómo lo haya hecho, ahora que invocó a Karna y luchó contra él, Chaldea definitivamente ya lo ha convertido en un maestro, así que no puede escaquearse con mentiras. Sin mencionar que ni siquiera sabía cómo había llegado hasta aquí, lo que significa que hasta que aparezca nueva información, debe seguir con esta farsa. Todo este lío le dejó una sensación de déjà vu nada despreciable, y no muy buena. En el lado positivo, con su falta de conocimiento y experiencia en este mundo, seguramente las cosas no empeorarán tanto como la última vez, ¿verdad? Atención, miembros de Chaldea. Se celebrará una reunión de emergencia a las 8 a.m. en la sala de mando. Una voz desconocida de mujer resonó por el sistema de megafonía y se repitió varias veces. El rey miró el despertador que había en la mesita de noche. Las 7:30. Con un suspiro, Kim finalmente se levantó de la cama. Al mirar hacia abajo, descubrió que se había cambiado de ropa. Siendo franco, con lo cansado que estaba, anoche estaba actuando en piloto automático. Llevaba calzoncillos blancos y una camisa del mismo color que nunca había visto. Probablemente, ropa interior proporcionada por Chaldea. Mirando a su alrededor, encontró su ropa habitual, la chaqueta de franela azul y los jeans, y se los puso antes de salir de su habitación. La puerta se abrió con un silbido cuando él salió de la habitación. Mirando hacia afuera, parece que su habitación no está muy lejos de donde conoció a Romani. Probablemente podría rastrear sus pasos hasta la sala de mando desde aquí. Los pies del rey se detuvieron en seco mientras sus ojos se encontraron con los de los más jóvenes. Ritsuka hizo lo mismo, ambos dejando escapar una exclamación de sorpresa. Buenos días, Ritsuka, saludó Kim primero. Buenos días para ti también, saludó Ritsuka, aunque Kim notó un ligero tono nervioso en su voz. Pensándolo bien, Ritsuka no puede tener más de 16 años, ¿verdad? Quizás 17 como mucho. Es una locura que un chico como él se meta en esta operación para salvar el mundo, ¿no? ¿Dormiste bien anoche? Preguntó Kim para iniciar una conversación informal. Lo menos que podía hacer para ayudarlo era aliviar un poco su estrés. Yo. Sí, bueno, Mas me dijo que me desmayé en la sala de mando y me llevó a mi habitación. Es un poco vergonzoso, la verdad, respondió Ritsuka mientras se frotaba la nuca con timidez. Sí, lo vi. Es comprensible, ayer fue bastante duro, ¿no? Continuó Kim mientras caminaban juntos. Ah, sí, sobre eso, y la voz de Ritsuka se fue apagando al detenerse, y Kim lo imitó. Rey, puede ser mi maestro. Y que disculpe, ¿puede repetirlo? Respondió Kim tras unos segundos de silencio, alegando que había oído mal. Quiero que me enseñes a ser un maestro. Después de lo que hice en la singularidad, me di cuenta de lo poco preparado que estoy. Habría muerto allí tantas veces de no ser por alguien más, gritó Ritsuka apasionadamente en el pasillo vacío, con su voz resonando. Ya veo, pero no entiendo por qué me pides eso. Kim respondió a las súplicas de Ritsuka. Honestamente, Kim apenas sabía lo que hacía, pero aquí hay alguien que quiere ser su discípulo. ¿Por qué? Pues porque eres tú, rey. Mira lo que hiciste en esa ciudad. Te enfrentaste al rey Arturo. Esquivaste un ataque de Heracles.
Cómo Karna comprendió tus intenciones al instante. Cómo asustaste a Lev. Enumeró Ritsuka rápidamente. Casualidades y malentendidos. ¿Son eso realmente lo que el niño quiere aprender? Además, ¿quién es el rey Arturo? Te prometo que no te quitaré mucho tiempo. Haré preguntas cuando las tenga y no te molestaré mientras estemos en el campo. Escucha, Ritsuka, empezó a decir Kin antes de hacer una pausa. Le encantaría rechazar la oferta, pero pensándolo bien, ¿qué pensaría Ritsuka si lo hiciera? ¿Sospecharía? Lo último que Kin quiere es que lo expulsen a lo que quede de este mundo fuera de Chaldea. Además, la mirada desesperada del chico estaba empezando a afectarlo. Está bien. Lo haré. Las palabras salieron de la boca de Kin como un alambre de púas, pero ¿qué otra opción le quedaba? ¿En serio? Muchas gracias, Rey. ¿O debería llamarte Sensei de ahora en adelante? Preguntó Ritsuka con entusiasmo, dando un paso al frente e invadiendo el espacio personal de Rei. Preferiría que no lo hicieras, dijo Kin, ocultando su creciente temor ante la idea. De acuerdo. Bueno, me adelantaré, Rei Sens, o sea, Rei. Dijo Ritsuka mientras se dirigía a la sala de mando. El rey observó mientras el niño corría emocionado hacia la reunión. ¿Sabes, Rei? Genos prácticamente se obligó a ser mi discípulo. Intenté ahuyentarlo, pero no se inmutó. ¿En serio? ¿Qué te hizo ceder entonces? Bueno, dejó caer un gran saco de dinero frente a mi puerta. No lo he usado para nada, pero después de verlo, no tuve el coraje para negarle más. ¿Y así te sentiste, Saitama? Un tono azul claro llenó la sala de mando. Numerosos miembros del personal ocuparon los asientos auxiliares dispuestos a los lados y los bordes de la sala, mientras que en el centro de la misma se colocó una mesa redonda con muchos menos asientos. A la cabecera de dicha mesa se encontraba Olga Marien y Muspere, tras haber recuperado el mando de Romaní, quien se sentaba a su derecha. A su izquierda, se sentaba Mashkirieli, vestida con su ropa de trabajo habitual. En ese momento, eran los únicos tres presentes en la mesa. A 15 minutos de la reunión programada, solo podía esperar que el personal al que llamó apareciera. Olga Marie observó la sala, observando el estado de su personal. Muchos llevaban vendajes del incidente de ayer. Algunos solo sufrieron heridas leves, mientras que otros sufrieron lesiones más graves. En cualquier caso, todos los miembros de Chaldea disponibles estuvieron presentes en la reunión. Aunque eso pone en duda la disponibilidad de quienes no estaban disponibles. Del personal de Chaldea, que contaba con unos 200 empleados, solo unos 50 están actualmente en condiciones de trabajar. El resto sufrió lesiones bastante graves, que los dejaron postrados en cama e incluso en coma. Anteriormente, Romaní había dicho que, con suministros adicionales, eventualmente se recuperarían, pero con la destrucción del mundo fuera de Chaldea, incluso eso está en duda. En la actualidad, Chaldea funciona con un equipo mínimo e incluso algunas divisiones están casi extintas por falta de personal. El siseo de la puerta interrumpió el hilo de sus pensamientos. Kim y Ritsuka entraron en la habitación, con expresión estoica y emocionada, respectivamente. Olga les hizo un gesto a ambos para que tomaran asiento a la mesa, lo cual hicieron, sentándose frente a ella y Romaní. Poco a poco, los miembros específicos a los que ella llamó entraron en la sala, llenando la mesa redonda hasta que no quedaron asientos. Olga respiró profundamente. Muy bien, ahora que estamos todos aquí, comencemos la reunión. Como todos saben, ayer el profesor Leflainur, o como él mismo se presentó, Leflainur Flauros, detonó varias bombas en Caldea y por ello, he organizado esta reunión para abordar nuestros próximos pasos. En primer lugar, los daños sufridos por Chaldea, tanto en su funcionalidad como en su personal. Olga podía oír los murmullos del personal de nivel inferior en la sala. La mayoría estaban confundidos, asustados, inseguros. Sin embargo, las personas a las que invitó a la mesa mostraron reacciones más ecuánimes, desde una atención total a sus palabras hasta el más mínimo reconocimiento. Con nuestra plantilla reducida, se ha decidido cubrir algunos puestos, y quienes ocupan estos puestos ahora serán líderes de las distintas divisiones de Chaldea. Sí, las personas sentadas en esta mesa eran las que ella y Romaní eligieron personalmente para liderar las diversas secciones de Chaldea en el futuro. La mayoría ocupaban los puestos más altos de dicha división antes de la explosión, aunque algunos eran empleados de bajo nivel que decidieron ascender tras revisar sus currículums.
Es una lástima, pero Lev había colocado las bombas estratégicamente. Casi todos los miembros de alto rango de Chaldea están fuera de combate, lo que obliga a esta maniobra. Espero que ninguno de ustedes tenga alguna queja. Se oían susurros a su alrededor mientras el personal de la mesa reflexionaba sobre sus palabras. ¿La directora siempre fue así de firme? ¿No crees que cambió de alguna manera? Ojalá siempre fuera así. Olga no les hizo caso. Que se oiga cualquier rumor, ella ya se ha propuesto liderar Caldea de ahora en adelante. Oye. Parece que alguien aquí se cree superior a esto, ¿eh? Un hombre rubio y británico rompió el silencio en la mesa. Su fuente de enemistad era alguien sentado a su izquierda, otro hombre rubio sentado reclinado en la silla. El hombre vestía de forma y excéntrica. Una chaqueta vaquera cubría su uniforme de Chaldea, y unas gafas de sol le cubrían los ojos mientras permanecía sentado en la silla con la mirada perdida. Quizás más extraño fue su comportamiento, habiendo estado inanimado desde que comenzó la reunión, lo que provocó la ira del hombre que estaba a su lado. Maldita sea, amigo. No dejes que se te escape la cabeza en un momento como este, dijo el británico, acercándose la mano al rostro del hombre con aspecto de perezoso. Esperen, no hay necesidad de esto. Un hombre alto frente a ellos intentó disuadirlos, pero fue en vano. Los dedos del hombre agarraron las gafas de su objetivo y las levantaron. Los ojos azules lo miraron fijamente. Y poco a poco, el británico bajó las persianas, volviéndolas a su posición original, mientras el otro hombre permaneció inmóvil. Disculpa, cariño. Para su crédito, parecía avergonzado por su error. Olga suspiró ante el pequeño altercado. Al menos terminó antes de que pasara algo malo. Quizás algunas de mis decisiones les parezcan extrañas a algunos de ustedes, pero les aseguro que todos los que están aquí sentados son el resultado de verificaciones de antecedentes que Romaní y yo hemos realizado de cada miembro del personal disponible. Ahora, déjame enumerar a tus nuevos líderes. Olga empezó a enumerar los nombres y los nuevos puestos de los presentes en la mesa. La reacción del personal fue mesurada. Nadie parecía oponerse realmente a sus decisiones, aunque tampoco parecía entusiasmado. Bueno, ahora que ya lo aclaramos, pasemos a nuestro siguiente tema, declaró Olga. Ella había estado temiendo esto por un tiempo y desafortunadamente, además de nuestro personal de alto rango, las bombas también parecieron afectar especialmente a nuestra división culinaria. Como resultado, todos nuestros cocineros están fuera de servicio, anunció Olga, provocando quejas y gemidos de todo el personal. Supuso que la comida es una de esas cosas universalmente adoradas. Entonces, tengo una pregunta para todos los presentes en esta sala. ¿Alguno de ustedes sabe cocinar? Y silencio, maldita sea. Sabía que las posibilidades de que hubiera un gran cocinero entre sus filas eran escasas, pero pensar que no había ninguno. Lo haré. La atención de todos fue atraída por la voz repentina. Detrás de Ritsuka, un hombre de rojo apareció de repente. Arquero, ¿de verdad lo harás? Preguntó Olga, bastante escéptica ante la perspectiva de que una sirvienta realizara un trabajo tan mundano. Puede que no lo parezca, pero me enorgullezco de mis habilidades culinarias. Además, la calidad de la comida es importante para la moral, ¿no? Respondió Archer con cierta petulancia en su tono y expresión. Arquero, ¿por casualidad tu verdadera identidad es la de un chef famoso? Preguntó Ritsuka en voz alta. Archer se quedó atónito ante la idea. Probablemente era la primera vez que Olga lo veía perder la compostura. No lo soy. Respondió Archer después de recomponerse. Olga volvió a oír murmullos del personal. Muchos parecían desconfiados del sirviente, algunos incluso parecían asustados. Quizás era de esperar. Al revisar a su personal ayer, descubrió que aproximadamente la mitad del personal disponible para trabajar eran humanos normales. Se trataba de otro objetivo del EFO, de una simple desgracia que la mayoría de sus magos estuvieran fuera de servicio. En cualquier caso, con la ética de trabajo algo aislada de ese artista, esta era, en gran medida, su primera impresión de un sirviente. De acuerdo. Archer, te nombraré nuestro jefe de cocina. ¿Necesitas más ayuda en la cocina? Preguntó Olga, despejándose de sus pensamientos. Bueno, cualquiera que tenga la habilidad de cocinar es bienvenido a ayudar. Solo considérelo un trabajo de medio tiempo, dijo Archer, mirando a algunos miembros del personal en la sala, algunos de los cuales se retorcieron por ello.
Bien, nuestro último tema será sobre nuestra misión de ahora en adelante. Estoy seguro de que todos escucharon lo que dijo Leflain Urflauros en Singularity F. Antes de continuar, confirmaré una cosa. Sí, el mundo ha sido incinerado. De inmediato, la sala se iluminó con un frenesí mientras la agitación comenzaba a extenderse entre las filas de Chaldea. Al principio susurraban entre sí, pero con el tiempo, los susurros se convirtieron en gritos a todo pulmón. Algunos llamaron a sus familiares en señal de negación, otros comenzaron a gritarse, intentando echar la culpa a otros solo para aliviar el estrés. Algunos simplemente se quedaron mirando la confirmación con la mirada perdida, demasiado abrumados para decir una palabra. Pronto, toda la sala cayó en el caos, comenzaron a surgir gritos e incluso algunos altercados físicos, y solo la mesa central aún mantenía una sensación de calma. Olga se estremeció al ver sus reacciones. Lo había previsto, pero con lo errático que se ha vuelto el ambiente, ¿cómo se supone que va a controlarlo? Golpe, 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 un fuerte golpe llenó la habitación. Tan fuerte que empezó a eclipsar el caos de gritos y alaridos. Lentamente, pero de forma segura, el personal que previamente se había estado peleando dejó de discutir y centró su atención en la fuente del sonido. Golpe, golpe, golpe. La fuente del ruido no era otra que Kin, uno de los dos últimos amos de Chaldea, no, de la humanidad. Mientras toda la sala se concentraba en el hombre de la cicatriz, vieron su rostro. Su rostro miraba hacia abajo, de tal manera que no se le veían los ojos, pero aún así, lo que se veía les decía a todos cómo se sentía. No transmitía ira ni amenazas, solo y decepción. A medida que el caos disminuyó, también lo hizo el sonido de su corazón, llevando la atmósfera a un silencio nivelado, pero incómodo una vez más. Ja, ¿así es como me ayudas? Gracias, Rey. Olga respiró profundamente. Sé cómo se deben sentir todos. Sus familias, sus amigos, sus hogares, todo se ha ido. Sus vidas han cambiado drásticamente por algo que ninguno de nosotros podría haber previsto ni podido hacer nada al respecto. La sala permaneció en silencio mientras Olga comenzó su discurso. Sí, es un hecho innegable que, ante su propia destrucción, la humanidad no pudo hacer más que observar como corderos al matadero. La misión de Chaldea de salvaguardar la existencia de la humanidad y ha fracasado. Los murmullos comenzaron de nuevo, pero esta vez no se produjo caos, solo miradas desanimadas y palabras de desesperación. Pero la humanidad aún no ha perdido. Gritó Olga, golpeando la mesa y levantándose de su asiento. El silencio volvió a caer en la sala, silenciado por el grito apasionado del director. Miren nuestra historia y pregúntense. Cuando la humanidad se enfrentó a una crisis sin precedentes, ¿simplemente nos dimos por vencidos y nos rendimos? No, luchamos con uñas y dientes hasta el final. Incluso cuando nuestro número se redujo a solo unos miles, los humanos siempre hemos prevalecido. ¿Y por qué debería ser diferente ahora? Ya oyeron lo que dijo Lev. Una vez que pase el 2016 para Caldea, la humanidad desaparecerá definitivamente. ¿Saben lo que eso significa? Su pregunta no tuvo respuesta. Significa que tenemos un año. Un año para luchar contra quienes están detrás de la incineración de la humanidad. Como director de Chaldea, me niego a dejar que esos bastardos nos arrollen sin hacer nada. El personal que la rodeaba aún no había pronunciado una sola palabra, pero la atmósfera había cambiado. Así que, les imploro a todos que confíen en esos dos hombres, dijo Olga, señalando a los dos maestros sentados frente a ella. Fujimaru Ritsuka y King. Ahora están aquí como los últimos amos de la humanidad. Sus victorias serán las victorias de la humanidad, y sus muertes significarán su perdición. Así que, por favor, como su director y parte de la humanidad, y necesito que todos ustedes los ayuden con todo lo que tienen. Olga terminó su discurso, haciendo una reverencia a la sala. Y silencio. Entonces, alguien aplaudió. Pronto, algunos siguieron el ejemplo, antes de que toda la sala finalmente estallara en una mezcla de vítores, aplausos y ánimos. Aún había un aire de inquietud entre el personal, aunque incluso eso empezó a disiparse. Olga dejó escapar un suspiro que no se dio cuenta de que estaba conteniendo. Ella sí que lo hizo. Dios sabe cuántas veces se imaginó este encuentro mientras estaba en la cama anoche. Por un instante, sus peores temores casi se hicieron realidad, pero parecía que Kim había acudido a su rescate una vez más. Dime, no es por aguarnos la fiesta, pero ¿cómo vamos a hacerlo, director? Una voz tranquila e inquisitiva salió de uno de los empleados.
Sí, sobre eso, nuestras divisiones de investigación e ingeniería han trabajado duro mientras la mayoría de ustedes descansaban, y hemos encontrado la causa, o debería decir las causas, de la destrucción del mundo. La puerta de la sala de mando se abrió con un silbido. Pero dejaré que alguien más se encargue de este papel. Una hermosa mujer entró en la sala con paso seguro, deteniéndose frente a la mesa central. Observó la sala, pasando la vista de una persona a otra, antes de detenerse en los dos maestros que tenía delante. Buenos días a todos. Soy Leonardo di Serpiero da Vinci, puede que hayan oído hablar de mí. El siguiente fic llega a ustedes gracias a Light Translator, si escucha el audio en otro canal solo lo copiaron y pegaron. Olga se reclinó en su silla, dejando escapar un suspiro. Ella ya había oído hablar de sus circunstancias la noche anterior, pero no por ello resultó menos abrumador volver a escucharlo. 7 singularidades, todas ellas en una escala mucho mayor que Fuyuki, habían alterado la historia humana hasta el punto de que el mundo mismo se quemó como resultado. Olga miró el globo terráqueo que tenía detrás, activado para demostrar las palabras de Da Vinci. Chaldeas ya no mostraba una réplica perfecta de la Tierra que conocía. En cambio, mostraba un mapa distorsionado del mundo, resultado de estas singularidades. Se pellizcó la frente al pensar en el futuro de Chaldea. Hoy es y 31 de julio de 2015. Según Lev, eso significa que tienen 1 año y 5 meses para corregir estos errores históricos. Esta es la gran orden de Chaldea, su misión final y original, salvaguardar la existencia y el futuro de la humanidad. ¿Podrán lograrlo? Su número ha disminuido y algunas partes de Caldea incluso están desaparecidas, pero... Ella miró hacia los dos maestros sentados frente a ella, ambos absorbiendo la información que Da Vinci les había dicho. Ritsuka, quien a pesar de su inexperiencia, superó a Fuyuki y en ocasiones actuó como ella esperaba que lo hiciera un maestro de primer nivel. Rei, un amo que su padre había ocultado incluso a sus aliados más cercanos. Aunque aún no lo conocía, era evidente que sus capacidades eran extraordinarias, capaz de plantar cara incluso al más fuerte de los sirvientes. Sí, no pueden, salvarán el mundo. Bueno, creo que eso es todo lo que necesitábamos decir, ¿verdad, director? La voz del sirviente italiano sacó a Olga de sus cavilaciones. Sí, esta reunión ha terminado. Todos deben regresar a sus puestos. Su nuevo líder les informará sobre sus tareas. Al oír su despedida, todos los presentes en la sala procedieron a salir uno por uno. Olga exhaló otro suspiro, esta vez de alivio. Buen trabajo, director. Una voz de hombre llegó desde su derecha. Sí, y gracias, Romaní. Fue un gran discurso el que diste. No sabía que pudieras hacer eso. Bueno, yo tampoco. Pero supongo que cuando tienes a alguien que cree en ti, simplemente intentas ir más allá, respondió Olga con una melancolía inusual. Jaja, ya veo. Me alegra oír eso. Romaní se quedó con ella mientras el resto de la sala ya había comenzado a irse. ¿Hay algo, Romaní? Bueno, me parece genial. Ver a tanta gente con más energía tras lo de ayer. Lo hiciste genial, Olga. Volvió a elogiar Romaní, con un asombro en la mirada al ver al personal caminar con la cabeza bien alta. Supongo que todo lo que necesitaba hacer era concentrarme en mi rol todo el tiempo, dijo Olga. Dime, ¿qué planeas hacer con las divisiones extintas? No todo su equipo está destruido, así que, en teoría, podemos trasladar a parte del personal allí, preguntó Romaní. Tengo una idea en mente, pero tomará tiempo antes de que sea posible. Así que dejémosla estar por ahora. El rey suspiró. Hombre, supongo que las reuniones nunca cambian, incluso en otro mundo, ya fuera en las reuniones de la Asociación de Héroes o en las pocas reuniones de empresas a las que asistió antes de eso, siempre había una atmósfera tensa en el aire, y esta no era diferente. Se puso muy nervioso cuando el personal empezó a gritarse, hasta el punto de que su corazón empezó a latirle con fuerza. De verdad pensó que estaba a punto de estallar un disturbio en ese preciso instante. Afortunadamente, por alguna razón, el alboroto se calmó poco después, seguido de un gran discurso de Olga que les levantó el ánimo. Ya la había elogiado antes, pero bien hecho, director. Así es como debe ser un líder. Más allá de eso, escuchar acerca de lo que le espera a Caldea realmente le preocupó. 7 singularidades. Casi muere varias veces solo en la singularidad de ayer. ¿Cómo se supone que va a pasar por 7 más?
Bueno, si pudiera encontrar la manera de volver a casa antes, quizás podría evitar morir aquí. Claro, es más fácil decirlo que hacerlo. Ni siquiera sabía por dónde empezar a buscar cómo viajar entre mundos. Además, se siente muy mal por haber dejado a la gente aquí sin dar explicaciones, especialmente a Ritsuka, quien lo obligó a ser su amo. Quizás podría hacerlo parecer un accidente. ¿Pueden venir ustedes dos conmigo un segundo? La voz de una mujer interrumpió su hilo de pensamiento. Él es Leonardo da Vinci. Gritó Ritsuka sorprendido. Sí, soy yo. ¿Podrían dedicarme un poco de su tiempo, chicos? Pidió la mujer, Leonardo da Vinci. Sí, claro. Vamos, rey. Dijo Ritsuka emocionado. Al no ver una opción mejor, King siguió a su compañero más joven. Jeje, ¿así que estos son nuestros amos? Preguntó Da Vinci en voz alta, observándolos de arriba abajo. Ritsuka se retorció levemente bajo su mirada. King se sintió bastante incómodo ante la descarada evaluación que la mujer estaba haciendo. Vamos. Relájate. Solo intento observar bien a nuestros personajes principales. Proclamó Da Vinci, agitando los brazos exageradamente. Entonces eras Leonardo da Vinci, ¿eh? ¿Ya la conociste, Ritsuka? Preguntó King, sorprendido. Sí, ella fue la señora que me despertó esta mañana. Nunca esperé que el gran Leonardo da Vinci fuera tan y las palabras de Ritsuka se fueron apagando, sin encontrar la palabra adecuada para describirla. Hermosa. Grácil. Encantadora. Sí que lo soy todo, respondió Da Vinci antes de que Ritsuka pudiera terminar, señalándose con cada palabra. Ve bueno, eres todo eso, pero sobre todo, no esperaba que fueras mujer, dijo Ritsuka. ¿Eh? ¿No esperabas que fuera mujer? ¿Qué significa eso? Pensó King, confundido por la confusión de Ritsuka. Deberías acostumbrarte, maestro. Sucede mucho más a menudo de lo que crees, aconsejó Archer, materializándose de repente. Hola, Archer. Encantado de conocerte también, pero creo que estás malinterpretando algo. Yo, Leonardo da Vinci, no era una mujer en secreto. Viví como un hombre, simplemente me arriesgué a asumir la belleza suprema como sirviente. Da Vinci corrigió a Archer con tono petulante. ¿De verdad? La sequedad en la voz de Archer fue suficiente para que Ritsuka sintiera sed. Así que fue un hombre en vida y en la historia, pero se convirtió en mujer después de convertirse en sirvienta. King creía que ya dominaba el tema de la sirvienta, pero parece que este mundo aún le presenta algunas sorpresas. Ya veo, señor Da Vinci? Preguntó Ritsuka, dirigiéndose al sirviente con cierta incertidumbre. No seas tan formal. Llámame Castero Da Vinci-chan. Creo que me quedaré con Da Vinci. Ritsuka se resistió a la sugerencia. Ay, ¿y tú, grandullón? ¿Has estado bastante callado?, preguntó Da Vinci mientras volvía su atención a King. Maldita sea, por cómo todos parecían reconocer su nombre, debía ser una figura importantísima en este mundo. ¿Qué dijo Ritsuka en la ciudad? Era inventora o algo así, ¿verdad? No creo que deba ser demasiado formal con una inventora tan genial como usted, señorita Da Vinci, respondió Kim con verbosidad, esquivando temas peligrosos lo mejor que podía. Tienes buen ojo, así que lo dejaré pasar. ¿Sabes? El director me contó un montón de cosas sobre ti, dijo Da Vinci, acercándose a Kim. Kim tragó saliva. ¿Qué podría decir Olga de él? Ojalá no tenga nada malo que decir sobre su actuación en Fuyuki. Un maestro que surgió de la nada, convocó a un sirviente increíblemente poderoso y se enfrentó a algunos de los sirvientes más fuertes. Sin mencionar lo que le dijiste al director al principio de la singularidad, debo decir que has despertado mi curiosidad, Rey. ¿Eso es algo bueno o malo? Bueno, un personaje principal tan fuera de lugar como Ritsuka es mi favorito, pero una protagonista experimentada como tú tampoco está mal, dijo Da Vinci, asintiendo para sí misma sin esperar a que Kim dijera su palabra. En fin, les espera un gran día. Nuestros equipos están muy cerca de descubrir la ubicación de la primera singularidad. Así que no olviden descansar, ¿de acuerdo? Hasta luego. Dicho lo que quería, Da Vinci se marchó, dejando a los dos maestros y a Archer solos en la sala de mando. Bueno, eso fue algo. Aún falta un rato para el almuerzo, ¿qué hacemos? Preguntó Ritsuka sin referirse a nadie en particular. Bueno, he estado revisando Chaldea mientras dormías, y pensé que sería buena idea que visitáramos el simulador.
Con 7 singularidades por delante, ningún entrenamiento es demasiado, sugirió Archer, señalando una dirección. Suena bien. ¿Quieres ir también, Rey? Ritsuka se giró para preguntarle a su compañero maestro. ¿Entrenamiento? La idea suena bien, pero si es posible, a Kim le gustaría buscar un método para viajar entre mundos. Claro, eso plantea su propio problema, ya que ni siquiera sabía por dónde empezar. MMM. Si no le importa, maestro, me gustaría ir, dijo Karna de repente, haciendo su primera aparición hoy. Al igual que Archer, yo mismo estaba explorando nuestra base de operaciones y me topé con el simulador. Tengo mucha curiosidad por sus capacidades, así que, si no le importa, amo. Y al diablo con eso. El calor del sol acariciaba la hierba verde del amplio campo. Los rayos de sol se filtraban entre las ramas de numerosos árboles que se extendían por la llanura. Aunque el sol brillaba con más intensidad que nunca, las abundantes nubes atenuaban su calor, creando una temperatura agradable. Era quizás la imagen perfecta de un campo verde y herboso. Un ideal casi irreal. Lo cual probablemente sea porque lo fue. Estallido, una figura sombría se tambaleó cuando una bala mágica la alcanzó. Eso estuvo mejor, pero intenta condensar más tu energía mágica. Ese sí, Archer. El rey se sentó en la hierba mientras observaba al otro amo y a su sirviente entrenar con muñecos de práctica, llamados sirvientes sombra, como los llamaban los operadores. Imitaciones de sirvientes disponibles en la base de datos de Chaldea. Al parecer, aunque las funciones del simulador resultaron dañadas por el ataque, aún tiene capacidad suficiente para realizar simulacros de batalla simples. En ese momento, Archer y Ritsuka se enfrentaban a las sombras de los sirvientes a los que se enfrentaron en la singularidad anterior, Saber y Rider, para ser precisos. Otro detalle destacable era el atuendo de Ritsuka, que se había transformado en una especie de mono blanco y negro. Un código místico diferente, según los operadores. Espera, ahora que lo pienso, ¿no debería conseguirme uno también? Si no me falla la memoria, los códigos místicos son básicamente una especie de bastones mágicos. ¿No sería de gran ayuda? ¿A dónde vas, maestro? Preguntó Karna al ver a su maestro levantarse y alejarse del campo. Oh, solo estoy, por cierto, Archer, ¿cómo funcionan estos códigos místicos? HM. Bueno, hay muchos tipos de códigos místicos, pero los atuendos que llevas puestos tienen un conjunto de hechizos que solo necesitas bombear energía mágica para ejecutar. ¿Pero no soy solo un civil? Sí, tus circuitos mágicos no son ni de lejos de la calidad ni del nivel suficiente para hacer hechicería, pero técnicamente sigues siendo un mago. Ah. Entonces todavía necesitas ser mago para usar estos códigos místicos, sí, de lo contrario no puedes bombear ninguna energía mágica, lo que significa que no hay hechizos. Y Kim volvió a sentarse. No, no importa, Karna. No es y nada, ya no. Kim percibió un leve atisbo de confusión en la expresión de su sirviente, quien por lo demás permanecía en silencio. El rey suspiró decepcionado. Debería haber sabido que no sería tan fácil. Auge, se escuchó otra explosión desde el campo. Una vara mágica impactó de nuevo al sirviente Rider, esta vez causándole una caída de espaldas. Es suficiente por ahora. Sigue practicando, maestro. Gander es un hechizo simple pero muy práctico, como viste con el director, dijo Archer, sin elogios ni regaños, solo reconocimiento. Sí, gracias, Archer, dijo Ritsuka entre jadeos. ¿Ustedes dos quieren un turno? Archer se giró hacia la otra pareja de amo y sirviente. Muy bien. Vamos, maestro. Bueno, no hay daño en pulirlo. Ritsuka observó con la respiración contenida cómo Kim y Karna dominaban sin esfuerzo las imitaciones de Berserker y Assassin. Ni el calor simulado del sol ni la batalla parecieron inquietar a ninguno de los dos. Kim daba órdenes con naturalidad, sin apenas un intervalo entre los movimientos del enemigo y sus palabras, mientras Karna ejecutaba sus órdenes sin demora, infligiendo graves daños a sus oponentes. Lo sabía. Kim está en otro nivel, susurró Ritsuka en voz baja. El joven maestro se esforzó por observar al más experimentado, intentando absorber todo el conocimiento que su conducta pudiera aportar. Sin embargo, la diferencia de habilidades entre ambos era tan grande que a Ritsuka le costaba incluso descifrar el proceso mental de Kim. Estoy de acuerdo. La voz de Archer dirigió la atención de Ritsuka hacia su sirviente, que estaba apoyado en el árbol.
Tiene experiencia como comandante, pero también es capaz de actuar en el frente, incluso contra personajes como el rey Arturo. Sin mencionar que, incluso luchando contra sirvientes junto a los suyos, aún no ha demostrado su hechicería, considerándolos innecesarios. Estas cualidades lo convierten, sin duda, en el líder ideal para esta crisis, dijo Archer, finalizando su análisis. Y Ritsuka gruñó y asintió, sin darse cuenta de la mirada juzgadora pero melancólica de Archer. Barra oblicua con un arco amplio de su lanza, Karna despachó a los dos sirvientes de las sombras. Envainó su arma y regresó hacia Ritsuka y Archer, seguido por Kin. A los maestros Fujimaru, Ritsuka y Kin, por favor, vengan a la cámara de invocación. La voz de Da Vinci resonó por el sistema de megafonía de Chaldea, interrumpiendo al grupo. Bueno, supongo que esa es nuestra señal, dijo Ritsuka, sacudiéndose el polvo del suelo. El rey estiró su cuerpo mientras caminaba junto a sus compañeros. Sinceramente, aún no sabía cómo sentirse como maestro. Compararlo con un jugador que controla un personaje funciona bien en situaciones controladas como en el simulador, pero en campos de batalla desordenados como cuando Karna luchó contra Heracles es otra historia. Bueno, no debería tener problemas en las batallas menores. Quizás debería dejarle todo a Karna cuando la cosa se ponga difícil. Hola, ya están todos aquí. Saludó Romaní al entrar en la cámara de invocación. La sala estaba llena de personal, junto con... Oye, Mash. Senpai. Ritsuka y Mash se saludaron, antes de empezar a conversar. Uf, Kin ya percibía el hilo del destino que los unía. Entonces, ¿por qué nos llamaste, Román? Preguntó Kin al médico. Déjame explicarte, dijo de repente Da Vinci, apareciendo detrás de Romaní, provocando un grito del pobre hombre. Cuando resolvieron esa singularidad, parecería que una explosión de energía proveniente de su borrado regresó al ser todos devueltos por un rayo, cristalizándose en esto. Da Vinci señaló la pila de rocas con forma de estrella y colores del arco iris que reposaba sobre la mesa de Romaní. ¿Cuarzo santo? Preguntó King. Esas eran las cosas que usaban para invocar a Karna y Archer, ¿verdad? Había bastantes sobre la mesa, probablemente unas 20 o incluso 30. Sí, precisamente. Entonces probablemente sepas por qué te llamamos. El rey asintió. Así que más sirvientes, ¿eh? Es genial tener más aliados de su lado, pero controlar a Karna ya es un fastidio, así que tenía sentimientos encontrados al respecto. Bueno, sin más preámbulos, prepáralo, Mash. Ordenó Da Vinci. Mash asintió antes de invocar su escudo y plantarlo en el centro de la habitación, iluminando el área con la misma luz azul que antes. ¿Más héroes, eh? Dime, ¿hay alguna forma de invocar sirvientes específicos? Preguntó Ritsuka mientras inspeccionaba las rocas. En los rituales de invocación típicos, se pueden usar catalizadores para invocar a un sirviente conectado al catalizador utilizado, pero supongo que Chaldea no tiene ninguno. Respondió Archer mientras miraba el escudo en el centro. Ajá, sí, tienes toda la razón, Archer. Lo siento, Rey, Ritsuka, tendremos que entrar a ciegas, dijo Romaní disculpándose con los maestros. Bueno, ¿empezamos? Preguntó Romaní. Con la ayuda del personal y sus sirvientes, el rey y Ritsuka colocaron las rocas en el medio del escudo. Muy bien, comiencen la invocación. Ordenó Romaní al personal. Mientras el rey repetía el cántico que hacía en la singularidad, un pensamiento vino a su mente. Esto no es como el gacha. Un destello de arco iris llenó la cámara. Notas del autor. Esto es solo relleno. Sí, lo siento, pero no hay nada realmente emocionante aquí, es solo una preparación para el próximo capítulo, que también será de relleno, pero con un poco más de sabor. En fin, estos son intermedios. Básicamente, serán los capítulos entre singularidades. No habrá muchos por ahora, ya que aún no hay muchos sirvientes, pero en el futuro podría haber hasta 10 de estos en un solo espacio. Por ahora, solo son este capítulo y el siguiente. Además, iré insertando personajes originales aquí y allá a medida que avance la historia. No serán muy importantes, probablemente ni siquiera jugarán un papel importante durante las singularidades. Solo están ahí para completar el personal y así poder escribir dinámicas entre humanos y sirvientes en los intermedios. De hecho, este capítulo ya presentó algunos, solo que sin nombre. Más tarde.